Trabajo como camionero en una carretera que no existe. Tenemos reglas para sobrevivir aquí. Si no las sigues, algo aterrador está a punto de suceder. No te alarmes si el camino parece unos minutos más largo cada vez que lo recorres, porque lo es. A medida que el camino se alarga, pueden aparecer nuevas calles laterales. Por favor, no las tomes. Por muy atractivas que sean, podrían aparecer gasolineras para llenar tramos de desierto vacío. Pero ten cuidado al comprarles marcas de snacks de las que nunca has oído hablar o que no existen. Aparecerán cactus cada pocos kilómetros que no estaban en tu último viaje, pero son solo eso, cactus. No hay que temerle a los cactus. Si tu viaje por la ruta 333 te toma más de 30 minutos que la última vez, reporta dichas fluctuaciones de inmediato. Varios ex empleados que no reportaron estas anomalías siguen varados ahí, todavía conduciendo en una carretera infinita. Manual del empleado, sección 7C. Fue cuando me gradué de la universidad y finalmente me atreví a revisar lo vacío que estaba mi cuenta bancaria, que me di cuenta de 3 cosas. 1. Que tal vez un título no había sido la selección más inteligente para llenar el mencionado vacío que era mi cuenta bancaria. 2. Ya no podía vivir en una residencia de estudiantes. 3. No tenía la menor idea de qué hacer con mi vida. Todos esos factores, junto con una saludable combinación de estrés, depresión y trastorno de ansiedad típicos de la generación Z, fueron probablemente las razones por las que respondía al anuncio en mi buzón de correo para puesto de transporte en camiones a lo largo de la costa del Pacífico. En realidad no esperaba que mi solicitud diera ningún resultado, pero la empresa respondió de inmediato y se ofreció a pagar un viaje para ir a hablar con ellos. Nunca había estado en California, así que, ¿por qué no? Además de las preguntas típicas de la entrevista, lo único que me pidieron hacer fue una evaluación de habilidades. Tienes que tomar un camión de carga hasta el punto de retorno y regresar. El encargado de entrevistas, Randall, me mostró un juego de llaves. Parecía ser un buen tipo, aunque un poco reservado. No es muy difícil, pareces un chico competente. Sí, pero ¿acaso no necesito una licencia de conducir comercial? De hecho, yo conduje el autobús del campus durante 2 años en la universidad, señor, pero no era un autobús lo suficientemente grande como para requerir una licencia comercial. Yo lo dejé claro en mi solicitud. ¿Tú crees que eres capaz de conducir un camión de este tamaño? Sí, ciertamente sí, pero... Bueno, entonces no te preocupes, dijo Randall. ¿Hasta dónde llega la carretera? ¿Hasta dónde hay que ir? Para la mayoría son 4 horas, pero podría ser menos. Eso es en lo que te estamos poniendo a prueba. ¿Así que tú quieres que yo vaya a exceso de velocidad en un vehículo de 5 toneladas para el que yo no tengo carnet? Son 15 toneladas y ni hablar, no debes ir muy rápido. Eso afectaría a los resultados. Nosotros queremos cronometrar cuánto tardas de forma natural, chico. La lógica no tenía sentido. Entonces no debo acelerar, pero también debo estar aquí en cierto tiempo. Pero eso ya no importaba, toda la situación aquí era sospechosa. Esto era ilegal en múltiples niveles, y una prisión federal no era lo que imaginé que la oradora principal quiso decir con aprovecha cada oportunidad en el discurso de graduación. Me estaba preparando para contarle todo esto a Randall y salir directamente de la oficina cuando... Oh sí, olvidé mencionarlo, para esta prueba hay $800 de compensación por tu tiempo, dijo. 10 minutos después ya estaba en la cabina girando la llave. Vi a otro hombre de mi misma edad sentado en la cabina de otro camión al lado mío, justo al otro lado del estacionamiento. Ese es otro solicitante. Nos resulta más fácil si los cronometramos a varios a la vez. El otro hombre me saludó con la mano y luego con la misma amabilidad me hizo un gesto obsceno. Fue una serie de acontecimientos tan confusos que decidí archivarlo para procesarlo más tarde. «Eres carne muerta», articuló, aunque fácilmente podría haber sido como el rojo es mejor. ¿Cuál es la dirección del giro?», pregunté agitando mi teléfono para mostrar la aplicación de Google Maps abierta. «Oh, lo siento, no debes usar teléfono aquí», dijo Randall. En cambio, me explicó cómo reconocería el punto de retorno. Había una estación de pesaje con techo rojo y sin personal un poco más adelante en la ruta 333,
junto con algunas otras pautas básicas. Número 1. No uses tu teléfono por ningún motivo, ni siquiera para escuchar música. Déjalo en modo avión o mejor aún, simplemente apágalo. Incluso en una emergencia, usa la radio portátil. Regla número 2. No dudes en escuchar el estéreo. La estación 86.9 FM es country si te agrada, pero es mejor evitar la 96.5. Número 3. No recojas a nadie que te pida ride, ni siquiera si parecen heridos. Sobre todo si están pidiéndolo a gritos. En serio, no lo hagas. Número 4. A mitad de camino tu vehículo se estropeará y se detendrá. Por favor no te asustes, no lo apagues y no salgas. Solo ponlo en estacionamiento y espera exactamente 1 minuto y 47 segundos. Después el motor debería volver a arrancar. Si por alguna razón el vehículo no arranca después de ese tiempo, bueno, tú deberías... Entonces, ¿qué debería hacer?, pregunté. Debes esconderte, cerrar los ojos hasta que lo haga, pero debería encender, dijo Randall. Oh, está bien entonces. Todo esto está explicado con más detalle en el manual del empleado. No deberías preocuparte por la mayoría a menos que consigas el trabajo. Simplemente no uses el teléfono y sobre todo, no te asustes si el camión se para, me dijo cuando comprensiblemente intenté hacerle más preguntas. Pero, ¿cómo sabes que eso va a ocurrir? Él levantó las manos y sacudió la cabeza para indicar que ya no había más preguntas. Ok, $800, $800. Me recordé a mí mismo. Hay algo un poco deprimente en darse cuenta de lo barato que te puedes vender. Por otro lado, hay algo deprimente en ser un graduado universitario desempleado y sin dinero. Así que elige muy bien tu veneno. Oh, una última cosa. Veas lo que veas y pase lo que pase, no dejes de conducir nunca, me dijo Randall desde debajo de la ventana. Si lo haces, puede suceder algo aterrador. Él me guiñó un ojo. Vi como el otro entrevistado se alejaba primero, mi competidor, así que decidí ahora que si tenía 1 segundo para procesar su presentación, debía irme rápido. Después de ajustar los espejos y el asiento, salí tras él, muy consciente del cronómetro en la mano de Randall mientras se encogía hasta convertirse en un pequeño pinchazo en mi retrovisor. Lo más estresante de toda esta experiencia era no tener GPS. No me preocupaba perderme. Las instrucciones eran básicamente seguir recto por la ruta 333 hasta llegar, pero me desconcertaba saber que si me perdía no podía consultar mi ubicación. Creo que nunca había conducido a un sitio nuevo sin mi teléfono. Ya sé lo que dirán los boomers. Uy, que mi generación es la más débil y que nunca aprendimos a hacer las cosas a la fuerza y que somos adictos a la tecnología. A lo que yo responderé que es verdad, es justo. Pero también tú intenta dejar tu celular ahora. Los primeros minutos del viaje transcurrieron con tranquilidad. La carretera era un poco sinuosa, pero por lo demás tranquila, con una vista hermosa. Habían árboles gigantescos. Supuse que alguna variante de secuoya se alzaban sobre mí por todos lados, pero a pesar de lo bonito que era, la carretera de carriles estaba prácticamente desierta. Ningún otro coche me adelantó, ninguno se me acercó sigilosamente. Entonces encendí las luces delanteras para protegerme de la sombra. Fue un poco espeluznante, la verdad. Después de un rato empecé a vislumbrar el camión del competidor entre los árboles. Pasaba una curva y su vehículo se deslizaba entre ramas y troncos. Desaparecía en las curvas, pero ya lo alcanzaba. ¿Cómo iba a adelantarlo? El camino era angosto, y si se trataba de una carrera de velocidad no habría forma de que se detuviera para dejarme pasar. Quizás pronto se desocuparía otro carril. Quizás si tocaba la bocina se asustaría lo suficiente como para dejarme pasar, ¿no? Pero resulta que no importaba, porque justo cuando estaba firmemente detrás de él, mi camión se quedó en silencio. Ya no se escuchaba el chisporroteo de un motor ni de su tos agonizante. El acelerador simplemente dejó de funcionar. Mi camión redujo la velocidad, redujo un poco más y finalmente se detuvo. Yo estaba preparado para esto. Esperé mentalmente e hice las cuentas. Randall lo sabía. De alguna manera sabía que mi equipo se estropearía en algún momento, pero no parecía preocupado. ¿Acaso lo había planeado? ¿Alguna forma de ver cómo reaccionábamos en situaciones estresantes? Me encontré buscando desesperadamente una cámara de seguridad. No seas paranoico. Tal como me había dicho, alrededor del segundo número 100, el motor rugió de nuevo.
Mi camión de carga avanzó con dificultad y cuando pisé, aceleró. Oh, muy bien entonces. El resto del viaje transcurrió afortunadamente sin incidentes. Nunca alcancé al competidor, pero por lo demás fue tranquilo. En un momento dado, los árboles se diluyeron dejando un corto tramo de carretera desértica y luego la estación de pesaje con techo rojo apareció. Disminuí la velocidad y miré la hora. No podía ser, solo llevaba conduciendo media hora y el otro camión no me había rebasado. Randall había dicho que normalmente tardaría varias horas en llegar. Esto no podía ser el lugar correcto, pero sí tenía que serlo. Yo seguía en la ruta 333, estaba seguro. Esta era la primera estación de pesaje y la descripción encajaba a la perfección. Saqué la cámara digital que me había dado Randall y tomé una foto. Si me equivocaba, al menos podría alegar estupidez, no que hubiera intentado hacer trampa. Quizás con eso bastaría. Manejé la plataforma a través de la estación deshabitada y regresé por donde había venido. Finalmente llegué a las secuoyas. El mundo se transformó de la luz del sol a sombras y niebla. Jirones de niebla flotaban sobre las raíces expuestas. Yo volvería en unos minutos. Entonces el camión comenzó a disminuir la velocidad. ¡Oh, no! ¡No otra vez!, maldije. Efectivamente, el vehículo se detuvo en una zona del bosque tan sombría que parecía estar anocheciendo. Los insectos entraban y salían a toda velocidad de los faros. Algo no estaba bien. ¡Carajo! Todo esto es tan extraño, así que... Vaya, no debo darle tantas vueltas al asunto, me dije. Ese solía ser el problema, pensar demasiado, caer en espirales hasta que me desconectaba. Fue la razón por la que me especialicé en una materia que me permitía estar tranquilo y escribir sin parar en mi portátil. Fue la razón por la que conseguí un trabajo en el transporte del campus donde no tendría que hablar con nadie, y por la que solicité este puesto desde el principio. Había estado gestándose durante meses, quizás años, esta sensación de que algo en mi vida andaba mal, desequilibrada, pero después de revisar y eliminar lo único que podría hacer, solo me quedaba yo. Lo que estaba roto era yo, y quizás no era algo de lo que pudiera escapar de forma realista, pero sí podía intentarlo. Por primera vez en meses, mientras conducía por esta ruta, me había sentido normal con la emoción de dejar algo atrás, pero ahora estaba detenido, estancado y todo había vuelto. Y luego otra revelación. ¿Cuánto tiempo ya había transcurrido? Esta vez no había contado. No había sido necesario después de la última vez, pero parecía que habían pasado al menos unos minutos. Quizás empecé a contar mentalmente. 20, luego 45 y finalmente 60. Yo me rendí. Definitivamente había pasado más de un minuto 47, pero el camión seguía sin moverse. Las primeras punzadas de miedo, del verdadero miedo, me invadieron. Subieron por la columna y serpentearon alrededor de mi corazón. Esperé un poco más y maldije un poco más. Cuando ninguna de esas opciones deliciosamente brillantes funcionó, puse el camión en modo de estacionamiento. Abrí un poco la puerta y bajé. Afuera hacía más frío de lo que imaginaba. ¡Qué raro! Claro que había sombra, pero seguía haciendo verano. Consideré intentar abrir el capó de aquella cosa. Por alguna razón todos los hombres, incluso los que no tenemos conocimiento de mecánica, sentimos cierta sensación de control al examinar con detenimiento los motores averiados. Pero para una bestia tan grande como esta no podía fingir que sabía por dónde empezar. ¿Hola?, llamé. Entonces, en la niebla a lo lejos, casi parecía ver una figura. La niebla se extendió y desapareció. ¿Viven por aquí? Quizás podría pedirles ayuda. Cuando la niebla se disipó, aún no había nadie. «Escóndete», eso me habría dicho Randall, aunque sin darle importancia. «Escóndete y cierra los ojos». Pero esto me pareció una tontería. Era una forma de distraerme y evitar que me diera cuenta de que me había dejado con un coche en mal estado. En cualquier caso, tenía que volver a buscar mi teléfono, olvidarme de las reglas porque iba a pedir ayuda, pero el mango estaba bloqueado. Me di la vuelta y probé también la otra manija y también estaba cerrada. Puede que decir palabrotas incesantemente no haya solucionado mis problemas las 2 primeras veces, pero no hay razón para no intentarlo una tercera vez, ¿cierto? El frío me oprimió el corazón hasta que apenas pude respirar. Vi como más niebla se extendía entre los árboles y la figura había regresado.
Más cerca, por segunda vez, casi grité pidiendo ayuda. Antes de darle demasiadas vueltas, antes de cuestionarme lo ridículo que me vería, me tiré boca abajo y rodé debajo del camión. Luego cerré los ojos con fuerza. Se escucharon pasos acercándose al vehículo. Empecé a mirar hacia arriba, pero me detuve y pegué la cara al asfalto para evitar la tentación. Otro grupo se unió a él, luego otro. Empezaron a moverse más rápido, sin un patrón definido alrededor de la plataforma. Hubo una docena de pisadas de perro, solo que más fuertes y más intencionadas, frenéticas. Algo intentó tirar de las manijas de la puerta. Pude escuchar el tirón frustrado una y otra vez. Ellos registraban la zona buscando una forma de entrar. No mires, no mires. No. Sobre mí el motor rugió al encenderse. De repente, los 100 pasos desesperados se detuvieron por completo. Yo no perdía el tiempo. Salí de mi escondite. Crucé la carretera desierta a toda prisa hacia la puerta, que ahora estaba abierta, y puse el coche en marcha. En cuestión de segundos volví a toda velocidad por la autopista hacia un lugar seguro. ¡Eso es todo! Y pensé, pasé mi prueba retorcida y ahora puedo regresar sano y salvo y rechazar este trabajo enfermizo de una vez por todas. Y todo eso era cierto. Estaba a salvo y podría gritarle a Randall. No sin antes ver lo que había detrás de la siguiente curva. Por Dios, salió de la nada. Me desvié como un loco para esquivarlo, pero cuando me di cuenta de lo que obstruía el camino, ya lo había pasado sin posibilidad de frenar. Era el camión de mi competidor. Estaba totalmente detenido en diagonal a través de la carretera. ¿Y dónde estaba el hombre que lo conducía? Él estaba tendido sobre el capo, atravesado por una rama del tamaño de una puerta. Y carajo, le habían arrancado los ojos. Oye, ¿qué carajos te sucede? ¿Qué fue todo esto? Tranquilo, no grites, no tienes que ser tan grosero, dijo Randall levantando la vista de su escritorio y mirando hacia el patio de camiones. Dime una cosa, ¿qué eran esas malditas cosas? ¿Y qué fue lo que le hicieron al otro tipo? ¿El otro chico? Sí, lo apuñaló un maldito árbol y sus ojos ahora eran cuencas vacías. Randall suspiró, pero no el suspiro de «Oh no, hay un loco gritándome», sino el suspiro de «Oh, genial, más papeleo». Ok, unidad 50. Hay una limpieza a kilómetros de aquí. Parece un desastre. Quizás deberíamos darle una hora para que los habitantes del bosque se tranquilicen antes de empezar a recuperarlo. Habló por su radio portátil. ¿Limpieza? No, tenemos que llamar a la policía, Randall. No llamaremos a nadie. Prefieren no saber nada de estas cosas. Sí, pero no podemos dejarlo ahí. Randall levantó las manos. Sé que estás en shock, hijo, pero como dije, intentemos tranquilizarnos. Gritar no ayuda a nadie. Yo lo entiendo, nos aseguraremos de recuperarlo. Es totalmente comprensible que hayas regresado antes. ¿Antes? Por alguna razón fue este hecho extraño e insignificante lo que finalmente me sacó de frenesí. Por injusto que sea una eliminación para un recién graduado, nada superará la injusticia de reprobar un examen que sé que aprobé. Oye, yo no regresé temprano, frunció el ceño. Saqué la cámara digital y le mostré la imagen del punto de retorno. Poco a poco su expresión se transformó en una de asombro y también de miedo. Estuviste ahí afuera 1 hora, quizás 1 hora y media como mucho. Randall reflexionó, luego se levantó y sonrió, ofreciéndome la mano. Ya tienes el trabajo, chico. Oye, ¿qué tengo qué? ¿No has estado escuchándome? Acabo de ver a un hombre sin vida. Yo casi muero también. De ninguna manera voy a aceptar este trabajo, sea cual sea la broma. Te pagaré $140,000 de base al mes, más prestaciones y horas extra. 10 minutos después ya estaba firmando la oferta. Adelante, ódienme si quieren, pero nunca subestimen lo que tú mismo no harías bajo el peso de una deuda estudiantil de 6 cifras. Si vas a ser infeliz, estés donde estés, más te vale ser infeliz y rico. Unas horas después, tras mi vuelo a casa, tras estar a salvo en mi cama en el campus y con toda la entrevista como una pesadilla, finalmente abrí mi nuevo manual del empleado. Encontré la sección sobre el incidente de 1 minuto y 47 segundos. Era la sección 9A. Explicó lo que Randall tenía.
que debía contar mentalmente y no entrar en pánico y que normalmente no pasaría nada. También había una explicación adicional. Si tu motor no arranca inmediatamente después de la espera, cierra los ojos y escóndete. Las cosas del bosque con el tiempo perderán el interés. Sobre todo, permanece en tu vehículo. Si te vas en cualquier momento durante la ceremonia de caza, ellos reconocerán tu aroma y nunca volverás a descansar. Bajo ninguna circunstancia y bajo ningún concepto debes recoger a una persona que haga raid. Es común que personas desconocidas se acerquen a los camioneros en la ruta 333 pidiendo que los lleven. No importa quién sea la persona en cuestión, no importa si se trata de una madre lactante con un recién nacido o un preadolescente perdido en gran apuro. Nunca, bajo ninguna circunstancia, se te permite llevar a una de estas personas si así lo solicita. No sobrevivirás si lo haces. Manual del Empleado, sección 3B. Oye, ¿por qué estás haciendo todo esto? Eso fue lo que mi novia de 3 años me repitió repetidamente en los días previos a mi partida. Se acercaba el día de inicio de mi nuevo trabajo como camionero. Me mudaría a un estado completamente diferente. Oye, tranquila, acabo de graduarme. Necesito un empleo. Sí, lo sé, pero el transporte no tiene nada que ver con tu especialidad. Vamos, quédate aquí. Para ser justos, la mayoría de los trabajos no tienen nada que ver con el inglés. Ese es el problema. Sin embargo, día tras día, Mayra seguía preguntándome por qué hacía esto. Podría haber optado por la respuesta fácil, el dinero, que en realidad había sido la razón principal por la que firmé mi contrato. Pero cuanto más acercaba mi fecha de inicio, más seguro estaba de que esa no era la única razón por la que me marchaba. ¿Y cómo expresé con palabras esta creciente sensación dentro de mí? Que no podía quedarme, que no era feliz ahí, ni en ningún otro lugar, y cómo me asfixiaba poco a poco, y aunque no era su culpa, tampoco era la solución tanto como ella deseaba, así que tenía que irme, tenía que hacerlo, pero sí, estoy bastante seguro de que lo que dije en realidad fue solo dinero, así que demándenme, aún puedes llamarme, hablemos todos los días mientras conduces, ¿de acuerdo? Me dijo la noche antes de mi vuelo. La verdad no lo sé, contesté. Creo que probablemente no. Hay una sección entera en el manual del empleado que dice que solo puedo usar la radio. ¿Y qué? Ellos no se enterarán. ¿Cómo vamos a tener una relación a distancia si no podemos hablar? Yo recordé el cadáver ensangrentado del otro entrevistado ensartado en su capucha. Recordé el rasguño de mi propia cara pegada al pavimento, mientras estas cosas se deslizaban alrededor de mi camión. ¿Cómo podría explicarle? Porque yo también tenía que seguir la regla del teléfono. Y me quedé en silencio. Su voz se suavizó. Nos estamos separando, ¿cierto? Sí, creo que eso es. Por un segundo pensé que Mayra me iba a pegar una bofetada. Ella no es mala, pero sí es muy impulsiva. De esas que tienen una crisis de la mediana edad cada 2 martes y que a menudo aparecen con una nueva filosofía de vida tatuada en el muslo. Una de las cosas que me encantaban de ella. Pero no siempre era fácil predecir qué medida drástica tomaría para sobrellevarla. En cambio, solo me abrazó, me besó en la mejilla y se fue. En la puerta de mi departamento se detuvo y dijo: «Adiós, Brandon, que seas feliz». En el paquete de preparación para el trabajo, mi nueva empresa de transporte dejó muy bien claro una cosa: leer el manual del empleado. Así que hice lo que cualquiera haría en esta situación. Yo lo hojeé. Estoy seguro de que a estas alturas, quienes leyeron mi última publicación estarán chasqueando la lengua con desaprobación. ¿En serio, Brandon? ¿Un cadáver no fue suficiente para ti? ¿No rompiste ya una regla sin querer la última vez? Sí, pero déjenme preguntarles, ¿cuál fue el último trabajo en el que te leíste el manual del empleado completo al derecho y al revés? ¡Ja! Sí, nunca. Eso es lo que yo pensé. Las partes que leí contenían información rara. Había la típica información que empacar para pasar la noche y pautas generales de mantenimiento del vehículo. Pero también habían cosas más raras. Secciones sobre qué hacer si la luna se olvidaba de salir la noche que debía. O qué explicaciones sobre qué gasolineras eran normales y cuáles tenían reglas que seguir, como no mirar a nadie a los ojos, ni siquiera si te hablan directamente. También había una página entera con una lista con viñetas sobre qué estaciones de radio FM eran seguras,
y cuáles podían dejarte en trance durante horas o provocarte antojos de sustancias no comestibles. Nunca excedas la velocidad. Leí una oración en la sección 5A. Si lo haces, podrías llamar la atención de la patrulla de carreteras. No son patrullas de carreteras en realidad. No te pondrán una multa. No querrás saber lo que te impondrán como castigo. Básicamente estaba 90 o 95% seguro de que moriría de una muerte morbosamente espantosa la primera vez que estuve en la ruta 333. Era más un interés pasajero que un miedo real, lo que probablemente solo demuestra cuán dañada estaba mi psique. Ahora me alegra informar que, sin embargo, mi primer viaje transcurrió sin problemas. El primer tramo fue entre bosques de secuoyas, seguido de horas de desierto salpicado de pueblos en ruinas, y finalmente algunos cañones de montaña sinuosos. Me fui a la cama después de entregar mi carga en un edificio abandonado. Ahí fue donde me dijeron que lo dejara. Me desperté temprano a la mañana siguiente para terminar la ruta y lo hice sano y a salvo. Mi camión se detuvo durante 1 minuto y 47 segundos en el mismo punto que la última vez, pero no hubo más visitantes de las criaturas del bosque. Randall no pareció demasiado preocupado cuando le expliqué cómo había salido de la camioneta durante la entrevista, así que decidí no preocuparme demasiado por ahora. De vuelta en el patio de camiones, le dejé las llaves a Randall, quien silbó. 14 horas de ida y vuelta, eso es simplemente inaudito. Oye, ¿puedo preguntarte qué es lo que realmente entrego? No, no puedes. Sonrió alegremente y me quitó las llaves de las manos. Todavía me costaba descifrar a mi jefe. O era un imbécil, pasivo-agresivo, o simplemente tenía un sentido del humor peculiar. Sea como sea, no parecía muy preocupado cuando el otro hombre en mi entrevista fue eliminado salvajemente. Así que probablemente inclino la balanza hacia que es un imbécil. Mis siguientes semanas transcurrieron casi igual de bien. Seguía sin incidentes en la zona de las secuoyas. Randall y los demás despachadores empezaron a enviarme a viajes cada vez más largos por la ruta 333. Duraban 3, a veces 4 días seguidos, pero no me importaba. Tenía muchísimos días extra, pero sí tenía la extraña sensación de que los despachadores estaban casi entusiasmados con mi llegada tan lejos. Sabía que el manual del empleado incluía una sección sobre cómo la carretera se expandiría con el tiempo, un trayecto que a mí me llevaba 4 horas. A otro conductor le podía llevar 8 o más. Eventualmente llegaría a un punto crítico, una expansión rápida donde un tramo de la carretera que aún no le llevaba minutos, ahora le llevaría semanas. Por fragmentos de conversaciones con otros conductores, me dio la impresión de que habían camioneros que no habían parado a tiempo, que llevaban años atascados en la ruta 333 intentando regresar para siempre. Francamente, la mayoría de los días no me importaba demasiado. Por primera vez en años, mis pensamientos acelerados finalmente se calmaron. Mi sobrepensamiento crónico se desvanecía en una desagradable sensación de entumecimiento. Pase lo que pase, sin importar cómo funciona este camino, me daba igual. Antes de empezar a trabajar como camionero, me preocupaba que la soledad me venciera. Ahora lo único que me preocupaba era lo bien que me sentía estando solo. Había parado a repostar en un Petro Speed cuando lo escuché. Al principio no pude identificar del todo la voz y seguí repostando. Sin embargo, algo me rondaba la cabeza, un hilo fino que tiraba y tiraba. Finalmente me giré para ver quién era la voz del otro lado del aparcamiento. Me quedé boquiabierto. Era Mayra, mi exnovia, hablando animadamente con lo que pareció uno de los trabajadores de Petro Speed. A medida que me acercaba, pude distinguir su conversación. ¿Cómo que no hay mecánicos por aquí? ¿Cómo voy a seguir conduciendo esta cosa? Mayra señaló su coche con el dedo. Lo siento, madre, pero el pueblo más cercano está a horas de aquí. Tendré que llamar a una grúa. Llamar a una grúa es muy costosa. La verdad, espero encontrar un mecánico aquí. Sí, lo sé, mamá, pero... ¿Mayra? Pregunté. Ella se giró como si fuera a golpearme también y entonces se dio cuenta de quién era. Se llevó las manos a la boca, corrió hacia mí y se arrojó a mis brazos. Vaya, esto es una locura, ¿qué haces aquí? Me reí. Estaba buscándote. ¿Qué? Ni siquiera me has llamado. Sí, lo hice. Te he llamado un montón de veces estos últimos días y nunca contestaste.
Me preocupaste, quería verte. Sí, yo no habría contestado. Estaba en el tercer día de un viaje de 4. Ya ni siquiera llevaba el teléfono para evitar la tentación de usarlo. Algo así. Que ella de alguna manera me rastreara hasta el medio de la nada parecía justo lo que Mayra haría por impulso. Una locura total, pero la razón exacta por la que me enamoré de ella. Sí, qué suerte. Si mi coche no se hubiera averiado, no habría parado aquí. ¿Puedo ir contigo?, dijo. Hablamos durante horas. Era igual que antes. Nos reímos y cantábamos las pocas canciones country que conocíamos a un volumen ensordecedor. Después de unas horas me agarró la mano y no la detuve. Pensé que la soledad me parecía bien, pero al tenerla aquí físicamente conmigo, supe que me había preocupado más de lo que me permitía creer. Carajo, nunca pensé que querrías volver a hablar conmigo, le dije. Sí, al principio no, pero creo que nunca dejé de amarte. Me acarició el nudillo con el pulgar. Me sentía increíble. No, mejor que increíble, me sentí feliz. Resplandecí toda la noche hasta que paramos en un área de descanso y ella entró al edificio para ir al baño. Todo está bien. Informé por mi radio portátil como parte de mi control nocturno. Sí, de alguna manera esta radio era capaz de comunicarse con el despacho. Había dejado de preguntarme el cómo. Oye, hijo, suenas más alegre que del usual, dijo Randall. Sí, qué historia más loca, la verdad. Le conté que me encontré con Mayra, que la llevaba de vuelta a la civilización y lo bien que me había alegrado verla, pero él se quedó en silencio. Oye, tú más que nadie sabes que no debes recoger a nadie que te pida ride, dijo. Sí, no lo hice. Ella no me pidió ride, yo la conozco. ¿Ella te pidió que la llevaras? No, yo le ofrecí llevarla, pero no lo había hecho, ¿cierto? Lo habría hecho, pero ella se adelantó. Un escalofrío lento y mortal me recorrió la espalda. Oye, ¿con quién estás hablando? Mayra se subió al camión en pijama. No es nadie en absoluto. Ella se durmió instantáneamente y se acurrucó a mi lado. Era Mayra, precisamente ella. La conocía, no era una desconocida. No había roto ninguna regla. ¿Por qué no podría ser feliz al menos por una vez en toda mi vida? Me obligué a cerrar los ojos y a respirar con calma y a dormirme. Desperté horas después. Fue un despertar gradual. Tenía algo húmedo en la cara. Mis ojos no se abrieron de golpe. Por alguna razón inexplicable los abrí solo un poco. Lo suficiente poco como para que aún parecieran cerrados. Ella me miraba fijamente. A la luz de la mañana, Mayra me observaba con una enorme sonrisa, completamente despierta. Se inclinó y me pasó la lengua desde la barbilla hasta la frente. «Yo te amo», susurró. «Oye, ¿necesitas ir al baño?», pregunté horas después. Nos detuvimos en un área de descanso a 1 o 2 horas del final de la ruta 333. Las últimas horas la conversación había sido tensa. Ni una sola vez quiso salir a estirar las piernas. Yo la empujé y se molestó. «No, yo estoy bien». «Oye, sí, pero no has ido al sanitario en todo el día, tampoco fuiste ayer». Ella soltó una risita, como si le hubiera contado un chiste. Extendió la mano hacia mi cara y me pasó una afilada uña por la cara. «Es casi como si quisieras deshacerte de mí, cariño». Yo tragué saliva y fingí ignorar la sangre que goteaba de mi barbilla. «No, estás loca, claro que no». Me llevé las llaves cuando fui a llenar el tanque. Ella pegó la cara al cristal todo el tiempo, sonriéndome y saludando sin parar. Cuando volví a subir, ella se rió. «Oye, ya no tardes tanto, te extrañé», dijo. Condujimos y se volvió cada vez más y más cariñosa. Su agarre al tomarme la mano era fuerte, demasiado. En la mañana tendría moretones. Empezó a inclinarse por la divisoria central para besarme la mejilla y mordisquearme el cuello. «Oye, ya, detente», dije. «No, no lo haré». Yo me detuve 3 veces más para estirar las piernas. «Tú también deberías, cariño», le dije cada vez, pero ella se negó. No quería bajarse. «Ya basta, no os bajes, yo te extrañaré», gruñó la 4ª vez que nos detuvimos. Su rostro se distorsionó en una máscara grotesca y luego se suavizó con una sonrisa. «Oye, tranquila, hay algo que necesito preguntarte», respiré hondo. «Pero no es algo que pueda preguntarte en un camión». Su rostro se arrugó con fastidio.
Su respiración se volvió áspera y muy ruda. Estos 2 últimos días han sido increíbles. Me han hecho darme cuenta de cuánto te extrañé y de cuánto necesito estar contigo. Lo que necesito pedirte, tengo que arrodillarme para ello. Ella tuvo una suave sonrisa que tiró de sus labios. Finalmente cedió. Me siguió desde el camión mientras caminábamos hacia un claro en el bosque. Sus pasos se volvieron más erráticos y aleatorios, quizás más excitados. La piel de su rostro parecía menos tersa y más plástica, como algo diseñado en una fábrica. Ok, muy bien, cariño, cierra los ojos. Susurré y hundí la mano en el bolsillo ostentosamente. Ella cerró los ojos. Luego yo salí corriendo hacia el camión. Pasaron segundos antes de que se diera cuenta de lo que estaba pasando, y aún más antes de que empezara a perseguirme. Para cuando la cosa me alcanzó, las puertas ya estaban cerradas y yo ya estaba comenzando a avanzar. Ahora su rostro era algo completamente inhumano. Sus ojos goteaban como cera derretida de sus cuencas vacías y su cabello se desprendía a mechones. «No, yo te amo, no me dejes aquí», gritó. Pero yo lo hice. Yo me marché de ella por segunda vez. Cuando regresé al patio de camiones, no dije nada de lo sucedido. Randall tampoco, aunque pareció visiblemente sorprendido de verme. Simplemente aceptó mis llaves con un guiño. ¡Ay, qué imbécil! Fui un imbécil, me dije a mí mismo. Lo primero que hice al subirme al coche fue hacer una llamada telefónica. La persona del otro lado contestó después del segundo timbre. Ninguno de los dos habló. Respiramos en el auricular esperando a que el otro hablara. «Hola», dije. «Hola». ¿Cómo pude olvidar cómo sonaba la verdadera voz de Mayra? Nada en su tono sugería que fuera algo más que segura. Algo que ya sabía, pero confirmarlo me permitió relajarme por primera vez en horas. «Brandon, ¿por qué me estás llamando?», dijo. No lo sé. No lo sé del todo. ¿Estás bien? No estoy seguro. Ella se quedó callada y yo también. «Deberías saberlo. Sé que no importa, pero creo que deberías saberlo. Ya estoy saliendo con alguien nuevo», dijo. Ok, está bien. ¿Eso es todo? Sí, creo que sí, no te preocupes. Ella soltó una carcajada, aunque estaba completamente seguro de que nada de esto le parecía gracioso. «¿Por qué me hiciste esto?», espetó. Abrí la boca y luego la cerré. «Yo no te hice nada», dije. «En serio, Brandon, te fuiste después de 3 años sin avisar y ni siquiera me dijiste por qué. No has llamado ni una sola vez, no me has escrito, ni siquiera para decirme que estás bien. Yo te amé y me dejaste. La gente decente no hace eso. Entiendo que tengas tus propios problemas, pero es una forma terrible de tratar con alguien». «Sí, lo sé. Creo que algo me falla». Suspiré y apoyé la cabeza al volante. «No seas dramático». «No, no lo soy. Siempre he tenido algo roto y no sé cómo arreglarlo. Ni siquiera sé qué es, pero lo lamento. No fue justo que me fuera así. Tú mereces odiarme». Ella hizo una pausa. «Nunca podría odiarte», susurró. Colgamos antes de que ninguno de los dos pudiéramos empezar a llorar. Sospeché. Durante unos minutos, sentado después de la llamada, consideré dejar el empleo. Debería haberle temido a la ruta 333. Después de todo lo que había visto, después de los cadáveres y las criaturas que no eran del todo humanas, lo lógico era marcharme. Cualquiera en mi situación estaría considerando lo mismo. Cualquiera más inteligente que yo probablemente habría renunciado, aunque no pude. Tenía miedo a la carretera, de las cosas que merodeaban tras los árboles y esperaban en las duchas vacías de las gasolineras. Tenía miedo de las cosas que quizás conocían mi olor y de la cosa que había dormido a mi lado en la cama. Claro que sí, simplemente que yo le tenía más miedo al mundo real. Así que yo me quedé aquí, seguí conduciendo, y un día cuando el camino se alargue más allá de los días o semanas, posiblemente incluso años, yo seguiré conduciendo. Ten cuidado de dormir con las ventanas abiertas en noches con mucha nubosidad. Si el clima supera las temperaturas normales, utiliza el aire acondicionado interno de la cabina. Si no hay aire acondicionado disponible, se permiten ventanas con aberturas. Las aberturas no deben ser lo suficientemente anchas como para que pase una mano. El hombre sin rostro ha aprendido a abrir puertas desde adentro. Manual del empleado, sección 8C. Muy bien, chicos, realmente debería aclarar algunas cosas en este punto.
El primero es que, si bien es cierto que quizás no haya leído todo el manual del empleado antes de los incidentes de mi última publicación, sí había leído casi todo. Títulos de capítulos, descripciones de secciones, resumen general, etcétera, etcétera. Incluso si hubiera leído toda la parte sobre los autoespistas, no habría evitado el incidente con la chica no Mayra. Además, les recuerdo que aún no estoy muerto, así que no estoy del todo indefenso. El principal problema con el manual del empleado es su vaguedad. Claro, hay reglas y directrices, pero tengo la impresión de que Randall y el resto de los despachadores tampoco saben del todo qué está pasando. Esta carretera, la ruta 333, tiene sus propias reglas. No siempre se preocupan por informarnos sobre ellas. Y bueno, la segunda cosa. De hecho, he ido a terapia antes. Preferiría no meterme mucho con un montón de usuarios anónimos de Reddit sin ofender, pero no fue especialmente útil. Sé que para algunas personas la terapia les dificulta las cosas antes de mejorarlas, pero a mí en cierto modo solo las empeoró. Y más, algo sobre la vulnerabilidad que implica. También he probado algunos medicamentos, pero he escuchado que algunas personas son bastante resistentes a ellos. Sospecho que ese es mi caso. Aún así, gracias por todas sus preocupaciones, de verdad. Ahora pasemos a algo más relacionado con la ruta 333 y las muchas veces que casi me matan repetidamente. Porque, seamos realistas, para eso están aquí, no para escuchar hablar de mi estado mental cada vez más deteriorado. Principalmente me doy cuenta de que no he hablado mucho de los demás camioneros. Seguro que no le sorprende a nadie que durante las primeras semanas en mi trabajo evitaré a los demás conductores. Cada pocas horas me cruzaba con uno en la ruta 333 y lo saludaba con la mano, pero aparte de eso no tenía prisa por hacer nuevos amigos. Sobre todo, no con gente de 40 y tantos o 50 y tantos años. Si no fuera por el hombre sin rostro, quizás nunca los habría conocido. No hay mucha sección en el manual del empleado sobre el hombre sin rostro. La única mención es cuando dice que el hombre sin rostro ha aprendido a abrir las puertas desde adentro. Como dije, todo esto es muy vago. Aunque también es siniestro, así que me aseguré de cerrar las ventanas y las puertas con llaves todas las noches antes de acostarme en la cama. Normalmente dejaba las ventanas cerradas incluso si hacía calor sofocante, pero una noche hizo un calor especialmente sofocante. No había muchas nubes en el cielo. Ya había estado dando vueltas en la cama entre mis sábanas sudadas durante una hora antes de decidirme dejar entrar el aire. Solo una pequeña grieta. Incluso moví los dedos en el espacio abierto para asegurarme de que era lo único que podía pasar. Dedos. Cuando intenté dormirme esta vez, había suficiente brisa para dejarme entrar. La siguiente vez que desperté, aún era de noche. La luna estaba cubierta por nubes, pero la luz era suficiente que se filtraba para iluminar el interior de la cabina. Oh, nubes. Yo me senté. No había motivo para tener miedo. Lo sabía. No había infringido ninguna regla. Las puertas estaban cerradas con llave. Aún así, miré primero la ventanilla del conductor y luego del copiloto. Mi existencia entera se detuvo de golpe. Algo me miraba a través del cristal, al menos eso supuse. No tenía ojos, orejas, pelo, ni boca. El único rasgo que recordaba al de una criatura viva eran dos hendiduras serpenteantes en medio de la cara, como una especie de nariz. Esta cosa me encaró, apestaba. Podía oír la inhalación incluso a través de la puerta, y las rendijas se ensancharon hasta convertirse en agujeros del tamaño de castañas. La luz de la parada de camiones se reflejaba en cada pelo, casi como dientes. «Hola, ¿necesitas algo? ¿Tú eres el hombre sin rostro?» Lo intenté, pero no salió ningún sonido. Me obligué a carraspear y lo intenté de nuevo. Ah, claro, porque la cosa sin orejas ni boca te va a oír y responder, ¿no? Y entonces pensé que quizás el hombre sin rostro era ofensivo. Así que pregunté de inmediato. A menos que prefieras que te llamen de otra manera, porque al parecer ya había olvidado que esa cosa no podía escucharme. Si no te das cuenta, tiendo a pensar demasiado cuando estoy en situaciones incómodas. A estas alturas, ya había experimentado suficientes rarezas en la carretera como para conformarme con quedarme en la curva y esperar a que se marchara.
Eso es exactamente lo que habría hecho si el hombre sin rostro no hubiera extendido una mano con 7 dedos y golpeado el cristal. Y hay una aclaración rápida. Cuando digo dedos, probablemente sea precisamente eso lo que imaginas. Dedos, ¿no? En realidad me refiero a 7 protuberancias blancas, cada una de 1 metro de largo, con docenas de articulaciones y uñas nudosas que se encorvan en sus puntas. Observé con horror cómo cada uno de los dedos palpaba el cristal, encontraba el borde y luego se deslizaba hacia adentro. «Oh no, eso no va a suceder, no va a pasar, no vas a abrir», le dije. Me puse los pantalones a toda prisa, pero luego decidí que no valía la pena, y me subí al asiento del conductor en calzoncillos. El hombre sin rostro inhaló de nuevo y giró para seguir mis movimientos. «¡Ya! ¡Detente! ¡Fuera!», ordené y giré la llave. El camión rugió al arrancar. Los dedos de marfil palparon alrededor, deslizándose más allá del botón de desbloqueo y dirigiéndose directamente al mango interior. «Es tu última oportunidad, chico», advertí, aunque ya estaba completamente claro que la cosa no me escuchaba. Como previsiblemente seguía sin oírme, hice lo que cualquiera haría en esta situación. Subí la ventanilla. Sus dedos aplastaron. Cada dedo cilíndrico se comprimió donde el cristal se cerraba sobre ellos, y la criatura ahí afuera se estremeció de dolor. Tiró de ellos intentando escapar, pero no pudo. Le di 2 segundos más y volví a abrir la ventana. El hombre sin rostro sacó sus dedos de mi auto. Exhaló gotas verdosas de lo que sospecho eran mocos en mi ventana y luego corrió. No hace falta decir que me levanté temprano esa mañana. Aunque todo ese incidente me impactó y me hizo exigir un vehículo con aire acondicionado, algo innegociable, me recordó algo. El hombre sin rostro había rastreado mis movimientos oliendo. Quizás fue solo coincidencia. Probablemente los olores eran lo que lo atraía a cualquier humano. Pero ya había otro subgrupo de habitantes de la carretera que aparentemente conocían mi olor. ¿Podría el hombre sin rostro tener alguna conexión? El manual del empleado decía muy poco del tema y Randall no parecía muy hablador cuando le pregunté sobre las cosas del bosque. En lugar de eso me acerqué a algunos compañeros. Me explicaron que no, que el hombre sin rostro probablemente no tenía nada que ver con las cosas del bosque. Estaban confinados en el bosque ahí. Él solo vivía en las noches nubladas. Era solo una plaga inofensiva, básicamente como un mapache, buscando un lugar para calentarse, aunque a veces asfixiaba a la gente metiéndole los dedos en la garganta. Así que quizás no era del todo inofensivo. También me dijeron que no confiara en ninguna marca de bebida energética que no reconociera en las gasolineras y que evitara el café en los restaurantes nocturnos. El café no es peligroso en sí mismo, simplemente asqueroso. Lentamente empecé a hablar con los demás conductores en el patio de carga antes y después de los transportes. Charlábamos cuando parábamos a ducharnos a la misma hora y nos saludábamos por radio al cruzarnos en la carretera. Poco a poco fui conociendo a algunos. Daisy era madre divorciada de 3 hijos. Odiaba tener que estar lejos de ellos tanto tiempo, pero el sueldo de este trabajo era la única forma de que pudiera enviar a su hijo mayor a la universidad. Luego estaba Vikram. Emigró con su familia desde la India hace unos 10 años. Intentó viajar en taxi a Chicago, pero el sueldo era pésimo, y la gente era grosera. Le gustaban mucho más los viajes de larga distancia. Chris era más de trayectos cortos. Llevaba casi 15 años en la ruta 333 más que nadie. Al igual que yo, había empezado con un tiempo de conducción extremadamente corto. La carretera se había ensanchado con el tiempo. Ahora, para mayor seguridad, hacía principalmente viajes cortos de 1 o 2 días. Ese fue el tiempo que tardó en salir de la zona de secuoyas hasta el primer punto de retorno, según mi entrevista. Era 10 veces más lento que yo. Aún así, podía cubrir distancias más rápido que algunos otros. «Yo terminaré en 1 o 2 años», me confesó una vez mientras desayunábamos en un restaurante. «Me pagan más que nadie, pero me lleva más tiempo hacer cualquier cosa. Además, no quiero arriesgarme a quedarme atascado aquí». Así lo llamamos, carril cerrado. Normalmente la ruta 333 se expande a un ritmo constante, pero con el tiempo, sin previo aviso, un día se extenderá enormemente.
Lo que el día anterior me llevó horas recorrer, ahora podría llevarme semanas o incluso años. Hay señales a las que prestar atención, menos estrellas en el cielo de lo habitual, personal de las áreas de descanso más frío, expansión a un ritmo acelerado, pero es imposible predecir el momento exacto en que se bloquea un carril. Siempre existe el riesgo de ser atrapado desprevenido. Sí, es como si nos bajara la fiebre. Somos el virus. La autopista tarda un minuto en volverse inmune a nosotros, pero una vez que lo hace, ocurre de golpe, me explicó Daisy. Hay un pequeño tramo en el desierto donde es común ver una plataforma naranja neón en dirección al mundo real. A veces falta. Se cuela en rincones del camino que por suerte aún no hemos pisado, pero siempre al final la vuelves a ver, la misma zona, y seguimos conduciendo. Oye, ¿cuánto tiempo lleva así? Le pregunté a Chris una mañana. ¿6 o quizás 7 años? No nos detendremos y hablaremos de vez en cuando. Su hora llega más rápido que la de la mayoría. Al es un buen tipo. ¿Y cuánto terreno ha cubierto Al? Chris exhaló por la boca y negó con la cabeza. Quizás unos kilómetros. No volverá ni en 100 años, pero tiene familia y se niega a rendirse. Algunos sí lo hacen. Otros aceptan que están atrapados, que no vale la pena pasar años intentando salir y buscar una nueva vida en la ruta 333. A la gente le gusta Tiff. La primera vez que conocí a Tiff estaba tomando café a las 3 de la mañana en el Whiteside Diner. Es cierto, el café en los restaurantes nocturnos de la ruta es realmente repugnante, pero me moría de ganas de cualquier tipo de cafeína, por muy mala que fuera. Estaba a solo unas horas de la terminal de camiones, y si puedo, intento no dormir en la carretera más de lo estrictamente necesario. Llámame exigente, pero todavía no me gusta despertar y ver al señor Nariz olfateándome con anhelo. Una camarera de mediana edad me sirvió el café y esperó ahí mientras lo bebía. ¡Qué demonios! Esto sí es apetecible. La miré. No es precisamente un cumplido, pero lo aceptaré. Tú debes ser el nuevo, Brandon, ¿cierto? La mujer se sentó en la mesa frente a mí. Sí, claro que sí, creo. No estaba acostumbrado a que la gente de la ruta supiera quién era, ni siquiera a que me reconocieran. El manual y mis interacciones con ellos aún no dejaban claro si eran personas reales o si simplemente estaban ahí como una dimensión alterna. Sin embargo, esta mujer parecía diferente. Hola, soy Tiff, ex empleada y ahora camarera. Sí, he oído hablar de ti, Tiff. Los demás te mencionan. Vaya, ¿aún me recuerdan? Me alegra saber que no me han olvidado del todo. Ya casi no me visitan. ¿Tú trabajas aquí? Ella se encogió de hombros. Sí, cuando quiero. El personal me deja cubrir puestos. No estoy segura de si me dejan, aunque les digo que trabajo aquí y me creen. No me pagan nada, pero yo no necesito dinero, solo charlar, aunque prefiero mucho más a la gente real. Juntó las manos y flexionó los músculos de sus brazos tatuados. Tiff era justo el tipo de mujer dura que uno imaginaría se convertiría en una camionera. Eso, combinado con la amabilidad desesperada y solitaria que solo se encuentra en una residencia de ancianos. Dime, ¿cuál fue tu primera reacción al darte cuenta de que la ruta 333 no era una carretera normal? Siempre pregunto eso. Vaya, no creo haberle gritado nunca a una entrevistadora antes, pero eso fue lo que hice en ese momento. Ella se rió. ¿Y después de que empezaste a trabajar, cómo fue? Sí, fue un poco raro, supongo. No sé, simplemente lo acepté. Un poco raro, ¿eh? Parece que estás pasando por algo. Me miró, luego tomó mi taza y dio un trago. Sí, era verdad. Hablamos durante horas esa noche. Nos trajo un pastel del mostrador. Nos preguntó por mi vida y habló de la suya. Le habían ofrecido un puesto en la ruta durante años antes de aceptarlo. Había escuchado rumores. Sabía los peligros que conllevaba. Cuando finalmente aceptó, fue solo porque su hija tuvo un tumor cerebral. El tratamiento era caro. Su hija no sobrevivió, pero después de eso, Tiff siguió transportando para ahuyentar la soledad. Carajo, Tiff, te entiendo. Le dije que le entendía. Ella me dijo que no, que en realidad no lo hacía, ya que era un cachorrito de 20 y tantos años, pero que probablemente tenía mi propia cosa similar. Y entendí que era lo suficientemente cercano, así que no se ofendió. Para cuando terminamos ya salía el sol. No recuerdo todo lo que hablamos, pero sí recuerdo que me levanté.
Le di una palmadita en el hombro y le dije: ¿sabes algo? Hablaré con Randall. Encontraremos la manera de que salgas de aquí. Su rostro se ensombreció. No deberías haber dicho eso. No donde la carretera puede oírte. Dormí unas horas y me levanté sobre el mediodía. Antes de irme, decidí ducharme. El agua de la ducha privada estaba fría. Esperé unos minutos a que se calentara, pero al no hacerlo, decidí que, siendo realistas, había gente muriendo de parásitos en otros países, y que una ducha fría probablemente no tendría un final tan agotador. Aún así fue un asco. Terminé esa cosa en un minuto y luego cerré el grifo. El agua no se detuvo. Intenté girarlo hacia el otro lado, pero el agua solo se hacía más fuerte y el desagüe del suelo había dejado de funcionar. El agua helada se acumulaba en un charco. Pronto desbordó el borde de la ducha y cayó sobre el azulejo. Suspiré, me vestí y fui hacia la puerta. Mis sandalias de ducha resonaron hasta el fondo. Estaba cerrado. Giré el pestillo, pero por mucho que lo intentara, la puerta no se movía. La golpeé hasta que el agua fría me rozó los tobillos. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba en problemas. ¡Oye! ¿Cómo bajó tan rápido?, grité repetidamente, pero nadie parecía oírme. El agua me llegaba a las rodillas. Regresé a la ducha, probé el grifo de nuevo y cometí la primera estupidez de este incidente. Ya saben, tarde o temprano yo cometo alguna tontería. Até la toalla al cabezal de la ducha para detener el flujo, lo cual no funcionó en absoluto. Luego resbalé, tropecé y arrastré la toalla. El cabezal se rompió. El caudal del agua se duplicó. Ya me llegaba a los hombros. El agua empezó a salir marrón y fangosa. Estaba demasiado turbia para ver a través de ella y mis pies. Vi cosas que empezaron a rozarlos. Solo es mi ropa, me dije. Pero ¿desde cuándo mi ropa tiene escamas? ¡Oh, no! Golpeé la puerta. Me apoyé en el pomo para mantener la cara por encima del agua. Tenía que haber una salida. No podía morir así. Solo quedaban 30 centímetros de aire respirable. Luego 15 y luego 1. Di un último suspiro cuando las cosas viscosas y escamosas se enredaron en mis tobillos y me tiraron fuertemente hacia abajo. Yo me esforcé por escapar, pero ¿a dónde iría? Ya no había aire. Toda la habitación estaba llena de agua glaciar. Mi visión empezó a oscurecerse. Sentí que mi garganta se convulsionaba, suplicándome a respirar. Ya no podía resistir más. La puerta se abrió de golpe. Cientos de litros de agua se derramaron del baño al pasillo. Me estampé contra la pared, pero jadeé y me puse de pie con dificultad. Cuando me levanté, el pasillo estaba seco. La ducha ya estaba también seca. Mi ropa sucia estaba amontonada en el banco donde la había dejado completamente seca. Lo único empapado, lo adivinaste, era yo. Tiff salió del pasillo unos segundos después con unas bolsas de basura. Me miró con la ropa empapada, luego la puerta abierta de la ducha y luego a mí. Te dije que no deberías haber dicho esto. ¿Qué acaba de pasar?, pregunté, seguido de un torrente de palabras coloridas. Es una amenaza. Al camino no le gusta ceder lo que ya le pertenece. No intentes ayudarme a escapar, Brandon. Con eso, ella meneó la cabeza, pasó por encima del charco a mis pies y llevó la basura por el pasillo. Me tomó un tiempo cambiarme de ropa, secarme y aún más tiempo calmarme. Una vez que lo hice, finalmente pude pensar. Ella me había dicho que no la ayudara con calma, resignada. Se había dado por vencida hace años. Había aceptado que esta parada de camiones y su pequeño restaurante eran su vida ahora, porque la única alternativa era algo peor. El camino ya la había reclamado. Quería que se quedara y lastimaría a cualquiera que intentara llevársela, excepto que no podía lastimarme a mí. Esa comprensión brillante, más dorada que cualquier momento de felicidad, me llenó de esperanza. La ruta 333 no podía hacerme daño porque no me importaba nada. Podría eliminarme, pero ¿y qué? ¿Por qué debería molestarme? Mi vida no me importaba, lo que significaba que podría desafiar el camino todo lo que quisiera. Podría haberse rendido, pero yo no. Iba a sacarla o morir en el intento. Por fin había encontrado algo que no había tenido en años. Una razón, un motivo. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive.
So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.